Muy buenas noches, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy acerca del método de localización multipropósito basado en el equilibrio de los costos de cada uno de los lugares. Muy bien, vamos a empezar compartiéndoles pantalla. Vamos a hacerlo todo hoy desde el tablero. ¿Me confirman si están viendo el tablero, por favor? Sí. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar primero conociendo cómo es la estructura de los costos de cada lugar y finalizamos con la puesta en marcha del punto de equilibrio o del proceso para adquirir el punto de equilibrio y poder reconocer qué lugar es el más adecuado dentro de nuestra estructura. Entonces vamos a realizar primero que todo el dibujo del plano cartesiano de los costos. En el eje Y vamos a localizar nosotros los costos. Vamos a ponerle un color que resalte un poco más. Costos. Y en el eje X vamos a localizar las cantidades. Como ustedes saben, los costos dependen de las cantidades que yo produzca. Es decir, si produzco 10, no sé, productos, 10 mesas, tengo unos costos para esas 10 mesas. Pero si yo produzco 100 mesas, tengo unos costos mayores para esas 100 mesas. Entonces depende, obviamente, de nuestras cantidades para poder conocer básicamente nuestros costos. Muy bien. En ese sentido, tenemos nosotros que si tenemos dos puntos, marquemos aquí con un lapicito. Les decía que si tenemos dos puntos como cantidades 10 y cantidades 100, y vamos a ubicarle los costos. En cuanto encuentre yo aquí el lápiz para poder marcar. Bien. Tenemos acá un punto, marquemos con un color distinto también. Un punto de los costos. Simplemente estoy marcando costos. Entonces vamos a ubicar los costos en orden, digamos 10. 20, 30, 60, etcétera. Bien, igualmente vamos a marcar nosotros unas cantidades. Un lápiz más suave acá. Estas cantidades también van a depender pues de la capacidad de la producción en este caso. Entonces aquí vamos a poner 10, 20,
30. No sé si me están escuchando bien. 40, confírmenme. Sí, señor. Gracias. Y en este sentido, entonces, tenemos ya el plano cartesiano. Les decía que los costos, ¿cómo funcionan? Funcionan de la siguiente manera. Entre mayor sea nuestras cantidades a producir, pues mayores van a ser nuestros costos. En este caso, por ejemplo, tenemos acá, marquémoslo aquí con un color muy suavecito. Si tenemos 20 de costos, de cantidades, perdónenme, vamos a tener unos 23, 24 de nuestros costos. Pero si tenemos nosotros 70 de cantidades, nuestros costos se nos van a aumentar. En este caso serían unos, perdónenme la inexactitud, pero es la idea. Tenemos unos costos de 55. Es decir, menores cantidades, menores costos, mayores cantidades, mayores costos. Perfecto. En ese sentido, entonces tenemos estos costos que dependen de nuestras cantidades. Ahora, vamos a ver unos costos que no dependen de las cantidades. Esos costos se llaman costos fijos. Los que acabo de marcar son costos totales. Es la suma de los costos fijos y costos variables. Pero los costos fijos, que son los que vamos a ver en este momento, funcionan de la siguiente manera. Siempre son costos que se comportan de la misma forma sin importar qué lugar tengan las cantidades. Esto funciona en el largo plazo, obviamente. Vamos a marcarlo con otro colorcito más fuerte. En este caso, 25 son nuestros costos fijos. Es decir, que si yo produzco 20, marquémoslo, si yo produzco 20, voy a tener unos costos fijos de ¿cuánto? De 25. De 25, perfecto, muchas gracias. Pero si tengo unas cantidades de 50, ¿cuáles son mis costos fijos? 25. 25. Y si tengo unas cantidades de 80, igualmente voy a tener unos costos de 25. Por eso se llaman costos fijos. ¿Qué clase de costos son estos costos fijos? Alguien que me dé un ejemplo de un costo que incurra la empresa y sea un costo fijo. Que no dependa de qué, de las cantidades. Yo les voy a dar un ejemplo de costos variables para que me den ustedes un ejemplo de costos fijos. Un ejemplo de costos variables sería si yo tengo que comprar una caja por cada producto que compre. Obviamente, si compro 20 cajas, el costo, si es a $1, entonces son 20 pesos. Pero si compro 80 cajas, a 80 pesos, mi costo son 80 pesos también. A peso cada caja, son 80. Entonces, ¿qué sucede? Va aumentando y por eso es variable a medida que también aumentan mis cantidades. En este caso, yo tengo unos costos fijos, siempre van a valer igual. ¿Qué tipo de costo sería eso? O mejor, denme un ejemplo de un costo de esta característica que no varíe con las cantidades. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser?
Siempre me va a valer igual independientemente de cuántas cantidades yo esté produciendo o cuántas cantidades esté empacando en mi proceso logístico o transportando. Siempre voy a tener ese mismo costo independientemente de mis cantidades. Profe, por ejemplo, si pagan arriendo, siempre va a pagar el mismo arriendo, ¿no? Exactamente. Si yo pago el arriendo de una bodega, no importa si yo empaco 20 o empaco 80 productos, siempre voy a pagar un costo fijo de 20. Entonces, ese es un ejemplo perfecto de costos fijos. Y hay que tenerlos en cuenta, obviamente. Eso es en el mediano plazo, recuerden. En el largo plazo va a funcionar de otra manera. Voy a mostrarles cómo funcionaría en el largo plazo. En el largo plazo va a ser de la siguiente manera. En el caso que pudiera modificar este gráfico, permítanme. Bueno, vamos a borrar. Y les voy a mostrar cómo funcionaría en el largo plazo. En el largo plazo, sí. Porque lo que les acabo de mostrar es el mediano plazo. Resulta que en el largo plazo va a suceder que nuestros costos pueden modificarse. Es decir, mi arriendo de la bodega, si son 40, digamos que son miles de pesos, si son 20,000, entonces va a ser de 20. Pero si le aumento la producción, tengo que aumentar también mis costos. Y de esta manera se comportan mis costos que eran fijos inicialmente en costos de largo plazo. Es decir, que puede que mi arriendo de la bodega valga siempre 20, siempre va a valer 20. Miren. Pero llega un punto en que yo voy a producir más y me toca sacar otra bodega. Entonces mi costo fijo de 2 bodegas va a ser de 40, se aumentó. Pero llega un momento en el tiempo, por lo que es largo, que tengo que subir mis costos porque subí mi producción. Entonces tengo que arrendar 3 bodegas y esas 3 bodegas me van a costar 60. Aquí está, 60 hasta que produzca yo el total de 60,000, digamos. Entonces, de esta manera los costos que eran fijos se pueden transformar en una escalera como la que estábamos mostrando, pero en el largo plazo, cuando yo tengo la oportunidad de contratar nuevas bodegas, nuevo personal, pues en general modificar mis costos que antes eran fijos. En este sentido, nuestros costos fijos se vuelven como una escalera. Bueno, vamos a mirar adicionalmente, vamos a borrar esto y vamos a ver los costos variables que yo les decía. Los costos variables dependen de mis cantidades. Estos costos sí aumentan a medida que aumentan mis cantidades. En este caso, si produzco 0, pues no me cuesta nada. Si produzco 30, pues es otra situación. Si produzco yo 30, voy a tener unos costos de 25. Si produzco 50, voy a tener unos costos de 45. Y de esa manera depende de cuánto yo produzca. Y entre más grandes sean mis cantidades, pues más grandes van a ser mis costos. ¿Qué tipo, aparte del ejemplo que les di de la caja, qué otro tipo de costo podría o qué ejemplo me podrían dar ustedes de ese costo variable? ¿Pueden ser sillas también? ¿Sillas?
sillas. Sí. Pero dame el ejemplo completo. ¿Para qué usan las sillas? ¿Cómo las usan? Pueden ser las sillas del comedor, ¿no? Pues entre más cantidades, pues el costo va a subir. ¿Entre más cantidades de qué? De sillas para comedor. Entre más produzcan sillas para comedores, pues más va a ser el costo. Vale, pero no te estoy entendiendo. El costo es la compra del producto. Ah, te comprendo de esa manera. Es decir, que si yo compro ropa para vender ropa en los almacenes, entre más ropa compre, pues obviamente va a valer más. ¿De acuerdo? Es como te entiendo. Eso para los almacenes que son comerciales. Y en general todos los sitios de comercio compran, como dice el bien dicho el popular, pan para vender pan. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se transforma pues los costos y dependen de cuánto se venda. Pero digamos que es una empresa industrial, porque nosotros manejamos más que todo empresas industriales en logística. Esas empresas industriales, ¿qué cantidad o qué costo se aumenta mejor con el aumento de las cantidades que yo produzca? Los servicios públicos, profe, la luz, el agua. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo una fábrica que realiza ángulos para la construcción de hierro o de acero, y esos ángulos los debo cortar pues con electricidad. Entre más yo produzca con electricidad, entre más yo corte esos ángulos, corte ese hierro, utilice más para fabricar más, entonces obviamente mis costos se van a aumentar. Esos costos, muchas veces esos costos sí se comportan un poquito diferente dependiendo de qué sean. Por ejemplo, si no utiliza agua la empresa, el costo, independientemente de lo que se produzca, va a ser igual. Va a ser el agua que se utiliza, por ejemplo, para los baños. Pero una flora, por ejemplo, entre más produzca flores, más agua va a gastar para el riego. Eso es un buen ejemplo. Entre más produzca la flora, en términos de electricidad, pues sería casi un costo fijo, porque la electricidad se mantiene constante, no se utiliza, creo yo, no estoy seguro, de pronto para la post cosecha, para muchísimas cosas, pero en general es mucho más estable que el, que el costo que se utiliza en el agua. Bueno, de esa manera ya comprendimos los costos fijos y los costos variables y entendimos cuáles son sus diferencias. Vamos a ver cuál es la suma de esos costos fijos y esos costos variables. Porque es necesario además que se entienda pues la totalidad de los costos para poder hacer el gráfico de equilibrio que vamos a hacer. Esto solamente es de explicación de lo que significan los costos. Todavía no hemos visto el modelo. Bueno, nosotros vimos en clase, antes de seguir con la explicación de la suma, no, acabemos con la explicación de la suma de los costos. Aquí tengo los costos variables y también en amarillo, en este verde, voy a poner los costos fijos de 20 y la suma. ¿Cómo creen ustedes que es la suma de estas dos flechas? Bueno, ¿quién va a participar? Y le doy permisos del tablero para que pueda rayar y pueda dibujarme cómo es la suma.
Cuéntenme. Puede ser de pronto en el punto que se encuentran las dos, ¿Esa es la suma? ¿no? No, no pasa por acá. Entre otras cosas, porque en este punto, si yo produzco 30, digamos que aquí es 30. Si yo produzco 30 y también tengo el costo de 20 para el costo fijo y además me toca pagar 20 para el costo variable, mírenme. Entonces tendría un costo total de ¿cuánto? ¿De Tengo 20? 20 de costos fijos y 20 de costos variables. El costo total, mi costo total, ¿cuánto es? 40. 40, entonces estaría por acá. Entonces por aquí no pasa, por este punto no. Pasa por un punto más arriba, por este. Pero entonces, ¿cómo es la línea de costos totales? ¿Por dónde pasa? Ya les di una pista, ¿no? ¿Por dónde pasan nuestros costos totales? Entonces vamos a marcar un punto. $40. Pasa por acá. Denme otro punto. Con otro punto nada más, yo hago una recta. Acuérdense que yo puedo formar una recta con 2 puntos nada más. Denme otro punto. ¿Cuál? Uno bien fácil. ¿Por dónde más pasan nuestros costos totales? Les doy uno y ustedes me dan otro punto. ¿Por dónde más pasa? Tomen cantidad de cero. ¿Cuáles son mis costos totales en cantidad de cero? Cuando no produzco nada, ¿cuáles son mis costos totales? Es más, otra pista. ¿Cuáles son mis costos fijos si no produzco nada? 20, profe. 20. Es decir, yo saco una bodega en arriendo y le digo al señor del arriendo, no, es que no produje nada, este mes no le pago arriendo, ¿o qué me dicen ustedes? Que le contesta el señor del arriendo, el rentista, que hay que Le pide pagar la bodega. también. Exacto. Es decir, que si yo produzco 0, mis costos fijos siguen siendo 20. Así no produzca nada. Pero mis costos variables, ¿cuántos son si yo no produzco nada? ¿Cuántos son mis costos variables si no produzco nada? 20, profe. 20. Mis costos fijos sí, pero mis costos variables, perdónenme. Si no produzco nada. 0. 0. Mis costos totales son 20 Y 0. y 0. Es decir, que mis costos totales serían 20. Estarían, cuando produzco 0, estarían acá. Bien, ahí más o menos. La línea que yo voy a pasar, ¿cuál es? Es una línea de costos totales que la voy a marcar con un azul. Y voy a aumentarle el grosor para que la distingan ustedes. Esta.
Esta línea tiene una particularidad. Bueno, pasa por los dos puntos que indicamos, pero tiene otra particularidad. ¿Cuál es? ¿A cuál se parece? ¿A cuál de las dos líneas se parece? ¿A cuál de las dos rectas se parece esta recta azul? A la amarilla. Muy bien, Rafael. ¿Sí fue Rafael? Sí. A la amarilla. ¿Por qué se parece a la amarilla, Rafael? Ambas son, la amarilla y la azul son. Ambas ascienden, pero entre ellas son, bueno, les doy dos y ustedes me escogen. Entre las dos son paralelas o son perpendiculares. Creo que son paralelas. Son paralelas, perfecto. Es decir, si ustedes las prolongan lo que quieran en el espacio, en el plano, porque es un plano en este caso, nunca se van a tocar, porque son paralelas. Entonces, en este caso, estas dos líneas son paralelas porque siempre se les va a sumar a la amarilla, siempre se le va a sumar un costo fijo, una cantidad fija. Entonces, como estoy en 0, pasa a 20, pero si estoy en 20, pasa a 40. Entonces, de esa manera nunca se van a tocar, porque siempre se le va a aumentar un poco, siempre se le va a aumentar lo mismo. Nunca se van a tocar de esa manera. Y por eso el aumento siempre es el mismo. Es decir, mostrarles acá. En 10, este aumento es el mismo. Aquí en 50 el aumento va a ser lo mismo de 20. Aquí en 70 el aumento va a ser el mismo de 20. Estas barritas siempre van a ser 20. Entonces tengan en cuenta eso. Muy bien. En este caso entonces tenemos ya la suma. La suma de nuestros costos fijos más nuestros costos variables. Esta es la línea azul que vamos a utilizar en nuestro modelo. En nuestro modelo vamos a utilizar la línea azul de los costos totales para sacar nuestro equilibrio o el punto de equilibrio, pero también para sacar qué modelo o qué planta, mejor, es la que vamos a usar o con la que nos podemos nosotros asociar mejor. Bueno, les decía que al principio de la clase, antes de comenzar el modelo, al principio de nuestras clases, nosotros estábamos viendo unas líneas de la forma Y es igual a MX más B, unas rectas. Y esas rectas tenían que ver con, pues, lo que estamos viendo nosotros hoy. ¿Por qué? Porque tienen esta forma. En este caso, Y son los costos, X son las cantidades y B viene siendo el punto de corte, en este caso 20, con el eje Y, eso es B, y M viene siendo la inclinación que nosotros tenemos de esta recta. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que vimos en esos momentos de las líneas rectas. De esa manera nosotros vamos a tener pues más claridad sobre los puntos de corte de las rectas y demás. La idea es hacerlo analíticamente. En este momento lo estamos haciendo gráficamente, pero se puede hacer analíticamente. Analíticamente, ¿cómo es? Mostremos acá. Costos fijos. ¿Cómo describo yo los costos fijos con esa recta?
Cantidades las voy a llamar, bueno, vamos a ponerle un nombre porque si no nos confundimos. Cantidades se va a llamar Q y costos se va a llamar C, para que tengamos en cuenta esa nomenclatura. Entonces, costos fijos. ¿Cómo describo los costos fijos? Ponemos Y, en este caso Y sería ¿qué? C es igual a MX, ponen todo en mayúscula, no. MX y X, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra X? Q, profe. Q, si la ponemos en mayúscula, más B. ¿Cuánto dijimos que era B? El punto de corte con el eje Y, o sea, con los costos. ¿Cuánto es entonces? Aquí cortan, miren. ¿Más? 20. 20, muchas gracias. Esos son nuestros costos fijos. Nuestros costos variables están descritos como C también igual a M Q más ¿cuánto? ¿Cuál es el punto de corte con el eje de los costos? Esta línea amarilla, ¿dónde corta a la línea de los costos? ¿En qué punto de la línea de los costos? ¿En 10? ¿En 20? ¿En 30? ¿En 0? ¿En 60? 0. En 0, muy bien. Entonces, los costos variables son, los costos es igual a M, bueno, C es igual a la pendiente por Q, que son las cantidades, más 0. En este caso, entonces, nuestros costos fijos vienen siendo, vamos a retomar arriba los costos fijos, si sabemos que C, bueno, la C no la determinamos, C es igual M, ¿qué pendiente tiene? Costos fijos, la verdecita, ¿qué pendiente tiene? Es decir, si ustedes están caminando sobre un piso totalmente recto, ¿están caminando sobre alguna pendiente? ¿Negativa o positiva? ¿Qué pendiente sería? No, ¿Qué pendiente sería? positiva. Esta línea verde es positiva, es decir, una pendiente que está subiendo. Sí, sería positiva. ¿Está subiendo? Entonces tendríamos una pendiente positiva, pero no está subiendo. Y si va bajando, sería una pendiente negativa, pero tampoco está bajando. Entonces, ¿qué pendiente tiene si no es pendiente positiva ni negativa? ¿Una pendiente constante? No. ¿Neutro o infinito? Sí es constante la línea, pero no es una pendiente constante. Es constante como tal la recta. Entonces, es una pendiente cero, ni sube ni baja. 0Q más 20. Es decir, nuestra fórmula de los costos fijos es C es igual ¿a qué?
0 por Q. 0. 0 más 20, 20. Entonces ya tenemos la primera. Tenemos que esta recta de los costos fijos se llama C es igual a 20. Así se llama. Esto es analíticamente lo que les estoy dando yo acá. Ahora, costos fijos, costos variables, perdónenme. Los costos variables dependen de ¿qué? También de la pendiente y de un punto Q. Y en este caso no tiene no tiene el punto de corte con el eje Y o con los costos. Entonces, en este caso sería C es igual a MQ. Pero no podemos dejar a MQ solita como... No podemos dejar a MQ no podemos dejarla con 3 variables, solamente con 2 para poder exponerlo. Es decir, en este caso, vamos a asumir este punto adicional. El punto 40, perdónenme, 50. Punto 40. Entonces tenemos de esta manera. C viene siendo 40, es igual a M por 50. Es decir, ¿cuánto vale M? Despejen, por favor, y me dicen. Miren que tomé un punto. 40 y 50. Ese es un punto. ¿Cuánto vale entonces M? 40 para C, para costos. 50 para Q. Cantidades. M tiene un valor. ¿Cuál es? Pasen el 50 que está multiplicando, lo pasan a dividir. ¿Y cuánto queda M? M es igual a 40 dividido 50. En ese caso, pues se quitan los ceros, queda 4/5. M es igual a 4/5. Y en ese caso, nosotros tenemos, voy a borrar esto, costos son iguales, o costos variables, obviamente, es igual a 4/5 de Q. Recuerden que B no existe. Por Q. Muy bien. De esta manera tenemos nosotros nuestra fórmula. Esta formulita la vamos a poner en este punto. ¿Por qué? Porque son mis costos variables. La azul, les decía que es la suma de las dos. Tendría yo la misma pendiente, costos, la misma pendiente porque decíamos que era paralela, es igual a 4/5 de Q, o sea, por Q, pero ya no pasa por 0, sino que tengo que sumarle ¿cuánto? Ya el punto de corte con B, es decir, este puntico ya no es 20, ya no es 0, miren, ya no es 20 que es acá, ya no es 0, perdónenme, sí es 20. Entonces le pongo este 20 de acá porque pasa por este punto sería el B. Entonces por eso le sumo 20. Perfecto. Y ya tengo analíticamente y también tengo gráficamente mis costos. Costos fijos.